Vamos a continuar con Marcos capítulo 10. Versículo 13. ¿Cuántos saben que estamos en la serie de Marcos? Estuvimos compartiendo hace un par de semanas atrás una serie de 3 días de reunión en el que hablamos de la familia y el Señor en su providencia nos mantiene en el tema, porque culminamos ese miércoles, jueves y viernes en los mensajes sobre la familia, y el Señor providencialmente el domingo, continuando con la serie en el Evangelio de Marcos, comenzamos el capítulo 10, y en ese capítulo 10 comienza el Señor hablando del matrimonio y cita el caso, la situación del divorcio. Y hoy vamos a seguir avanzando en esta serie y en el versículo 13 al 16 que vamos a ver hoy, el Señor bendice a los niños. Amén. Y creo que seguimos ampliando el tema en lo que comprende la familia. Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Oremos. Señor, gracias por una mañana más. Señor, tenemos un corazón completamente agradecido por esta mañana, nueva mañana de nuevas misericordias. Señor, en el que podemos estar aquí reunidos, tomando este tiempo para meditar en tu palabra. Señor, y pidiéndote que sea tu Espíritu Santo con poder, obrando en nuestros corazones, trayendo fortaleza, consuelo, guía, sabiduría a nuestra vida, Señor. Exhortación, corrección, dirección, te lo rogamos. Te rogamos que hoy nos hables, nos enseñes, Señor, por medio de tu palabra, palabra viva y eficaz. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes saben que este texto es el texto que solemos leer cada vez que hacemos dedicación de niños, cuando compartimos ese momento en el que oramos por los niños. Amén. Ustedes saben que es importante entender que no es la dedicación de niños es un precioso momento, es un lindo momento en el que los padres comparten su anhelo con toda la iglesia de que el Señor proteja a sus niños, les guarde, les guíe. Ellos toman la decisión delante de la iglesia, dedicarlos al Señor, pero no es algo sacramental. ¿Amén? No son instituciones la iglesia, son sí la Santa Cena y el bautismo. ¿Amén? ¿Por qué es importante dejarlo en claro eso? Aunque ahora voy a adentrarme en el mensaje, no es ni la introducción del mensaje esta, pero porque ustedes saben, se practica en la iglesia católica romana el bautismo de niños, incluso en algunas corrientes evangélicas. Entonces, sin embargo, aquí vemos con total claridad lo que ocurría. Amén. Y el Señor no dejó un mandamiento sobre esto. No lo dejó como institución para la iglesia. Son solo 2, el bautismo y la cena del Señor. Amén. Ahora, ¿es bueno para la iglesia tener esos momentos para dedicación de niños? Claro que sí. Es orar por los niños y su familia. Oramos al Señor por los niños, que es lo que el Señor hizo. Orar por ellos al Padre, y oramos por los padres. Amén. Para que los guíen en la piedad y en el camino del Señor.
Así que eso es algo muy bueno, por supuesto. Próximamente estaremos anunciando ahora para el mes de mayo un domingo en el que vamos a dedicar un tiempo, bueno, valga la redundancia, para dedicar los niños al Señor. Pero vamos al texto de hoy. Sabemos, ya estamos en los últimos, en el último recorrido del Señor en su ministerio terrenal, directo ya a Jerusalén. El Señor está emprendiendo el camino. De hecho, vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, comienzan 7 días en los que el Señor acelera todo. No vale, son los tiempos del Señor, pero me refiero, se desencadenan los hechos. Amén. Y de hecho vemos la entrada triunfal en el siguiente capítulo, en Jerusalén. Así que el Señor ya está camino a Jerusalén. El Señor está ya con su corazón puesto en la consumación de su obra, pero sin embargo tiene tiempo para estar pendiente de las necesidades de aquellos que le buscan. Amén. Y lo vemos en esta circunstancia. Dice la palabra en el versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase. Hermanos, la palabra para presentaban, por eso decimos dedicación muchas veces, la palabra original es prosfeso, en griego la que se usa, que es dedicación, es ofrecer. Amén. Es dejarlo en manos de. Y eso es el original de esa palabra. No solo es que esos padres traían a esos niños a Jesús con el simple hecho de que presentárselos. Santino, Jesús, Santino, no era el propósito. El propósito era ponerlo en las manos del Señor. No solo físicamente, sino espiritualmente. Porque querían que el Señor orara por ellos al Padre. Ahora lo vamos a ver. Pero es muy importante que entendamos el sentido de esa palabra para poder luego continuar con el mensaje. Era ofrecerlos, era darlos al Señor, a esos hijos. Amén. Entonces, dice la palabra, y le presentaban niños para que los tocase. Me detengo de nuevo ahí. Ese que los tocase no era simplemente que los tocara, sino que los bendijera. Amén. Que orara al Padre por ellos. Y es lo que hoy continuamos haciendo como iglesia cuando oramos por los niños. Es orar al Padre en el nombre de Jesucristo por esos niños que los padres dedican al Señor. Y era lo que esos padres buscaban. Continúa el versículo 1 diciendo, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Hermanos, es muy importante entender varios factores. En el primer lugar, nos ayuda a entender que los discípulos parece que no habían entendido todavía muchas cosas. Para empezar, sabemos que el Señor ya había estado en el capítulo 9. Lo vemos al Señor citando y constantemente, reiteradamente usando a los niños como ejemplo para los discípulos, ¿sí o no? Y sin embargo, le traían niños y los discípulos reprendían a los que los traían. Es como que tenemos que ver el contexto. ¿Qué era lo que pasaba por la mente de los discípulos de Jesús? Bueno, tenemos que llegar rápido a Jerusalén porque tiene que sentarse a reinar. Amén. Esa era la visión de ellos. Y no tiene que haber obstáculos en el camino. Y hermanos, en la sociedad de hace 2000 años y hoy, por distintas razones, aunque la mirada conceptual es otra, pero los niños eran una terrible molestia y no tenían ningún peso socialmente hablando, no contribuían en nada al ministerio de Jesús, a la mirada de los discípulos, no contribuían en nada a la causa, no iban a poder luchar si tenían que luchar para que el Señor se sentara en el trono. ¿Iban a poder poner a los niños a pelear? No. ¿Podían económicamente sustentar? No. ¿Tenían alguna capacidad intelectual? No. Eran una molestia a la mirada de los discípulos. Nos están deteniendo en algo importante. Socialmente no son personas importantes. El tema del reino de los cielos es un tema para grandes. Amén. Pero hermanos, miren, entendamos esta verdad. El Señor ama profundamente a los niños.
y ama profundamente a aquellos que son desplazados del mundo y de la sociedad secular. Aquellos que son despreciados, esos tienen el favor del Señor. Y los niños no eran tenidos en cuenta en absolutamente nada. Y ahí estaban los discípulos queriendo hacer las veces de guardaespaldas, queriendo detener a esos niños. Y vemos claramente la respuesta de Jesús a esto. No lo ocultó, al punto que Marcos lo escribe con total claridad. Versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó. Hermanos, miren, entendamos algunas cosas. Jesús nos está enseñando a través de los niños cómo Él se ocupa de aquellos que son menospreciados, aquellos que son desvalorizados, aquellos que son rechazados por las personas. El Señor muestra que Él los recibe y que no va a permitir que nadie esté en el medio. Él es el que está dispuesto a recibir a todo aquel que le busca. Amén. Pero no solo que el Señor está dispuesto, sino que se indigna, y es lo que ya le había enseñado a los discípulos. Había dicho, cuidado con ser de tropiezo. Tiene consecuencias graves. Mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello, que le hubieran atado una piedra de molino al cuello y lo hubieran matado, antes que hagan tropezar a uno de estos pequeños. ¿Recuerdan? Señor no quiere que nadie sea un obstáculo para todo aquel que le busca. Amén. Tenemos que entender esta enseñanza, hermanos. La iglesia de Jesucristo debe ser propiciadora, debe ser un puente para que todo el mundo llegue a Cristo. Nunca podemos ser un obstáculo porque indignamos seriamente al Señor. Seriamente. El Señor hizo visible su indignación. Si no, Marcos no lo hubiera puesto o el evangelista no lo hubiera escrito. Obviamente sabemos que es a través del relato de Pedro que escribe Marcos el evangelio. Entonces, entendamos esta situación. Fue visible para los discípulos la indignación de Jesús. Y quedó retratada en las Escrituras, porque necesitamos entender que todo lo que podamos hacer como obstáculo, en este caso con total contundencia, para que los niños lleguen al Señor, pero a través de ellos y entendiendo el ejemplo que viene citando el Señor en textos anteriores, para todos aquellos humildes, sencillos, que buscan al Señor, no podemos nosotros nunca ser un obstáculo. Pero no solo eso, debemos ser, como dije antes, propiciadores de eso. Porque es la tarea del creyente predicar el Evangelio de Jesucristo, llevar a la gente a Cristo. Y luego la gente la que puede decir que lo rechaza, lo abraza, cree o descree. Pero esa no es nuestra tarea. No es nuestra tarea tachar quién es a simple vista nuestra, y lo decía hoy José en la apertura. No podemos nosotros ser quien podamos discernir quién es del Señor y quién no lo es. Porque, hermanos, miren, estaríamos todos afuera. Porque siempre alguien a nuestro alrededor habrá pensado, miren, si yo tengo una certeza. Muchos veían como imposible que yo fuera un hijo de Dios. Y yo hacía los méritos para que lo creyeran también. Pero era imposible. Pero miren, hermanos, para el Señor nada es imposible. Nada, hasta el corazón más duro es transformado. Pero necesitamos entender una verdad. Jesús, hermanos, no podemos olvidar esto. Jesús se indignó. Y Dios sigue siendo el mismo. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Esas cosas siguen indignando al Señor. Una iglesia que traba, un creyente que traba, que discrimina,
quién puede ser y quién no, y es una traba para alguien que llega a Cristo, indigna al Señor fuertemente. Amén. Cuidado, las palabras tienen un peso propio en las Escrituras. Cada palabra tiene un propósito de ser. Amén. Las palabras en la Biblia no están soltadas al azar ahí. Tienen un peso contundente, claro, que el Espíritu Santo ha querido dar para que nosotros pongamos en ella nuestra atención. Amén. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, y aquí el Señor les enseña, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, o el reino de Dios, perdón, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, no solo no debemos ser un obstáculo para que alguien llegue a Jesús, como estaban intentando ser los discípulos, sino tenemos que dejar que lleguen esos niños al Señor. Y ahora voy a detenerme por un momento, sí, en los niños concretamente. Hermanos, hablamos mucho de eso en esos días de charlas de familia. Doy gracias a Dios por esos días, la verdad. Fueron de mucha bendición. Cuando hablamos de los hijos, del matrimonio, mencionamos mucho este tema. Simplemente lo voy a mencionar rápidamente. Hermanos, miren, necesitamos tener claro que como padres o como abuelos, hablo de los que tienen influencia sobre niños en la familia, necesitamos, como dije también en general, propiciar, pero es mucho más que eso. Debemos trabajar para que lleguen a Cristo. Como esos padres que fueron al Señor a dedicar a esos hijos. Amén. Necesitamos dejar a los niños venir al Señor y no impedírselo. ¿Y cómo? Muchas veces, voy a leer todo el texto para poner todo en contexto. Dice, versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándole en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, quiero decirles lo siguiente, en cuanto a los niños, nosotros no podemos impedir con nuestra vida, con nuestros actos o con nuestro corazón a veces frío, que nuestros hijos, nuestros nietos estén permanentemente en los brazos del Señor. Necesitamos nosotros ser cada día un ejemplo, un puente directo para que ellos tengan comunión con el Señor. Miren, debemos ser claros en este asunto. A veces nuestros actos impiden que nuestros hijos se relacionen con el Señor. Si vivimos una vida no acorde a la palabra del Señor y no ven nuestros hijos en nosotros un corazón arrepentido, estamos siendo un obstáculo. Si no trabajamos en una constancia permanente de generar un vínculo de nuestros hijos, de nuestros nietos, con la palabra, estamos siendo de impedimento. Y les voy a decir por qué. Deuteronomio, capítulo 6, lo leímos esos días. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y presten atención aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, eso no ha dejado de ser así. Sigue siendo un mandamiento. El Señor ha resumido todos los mandamientos en ese mandamiento. Y debemos llevar ese mandamiento en nuestro corazón cada día y transmitirlo de manera permanente a las generaciones, a los niños. Debemos hacerlo. Si no cumplimos con ese mandamiento, de alguna manera estamos impidiéndoles llegar a Cristo. Y le voy a decir por qué. Entendiendo el contexto temporal que vivimos, la coyuntura de la sociedad, lo mismo que hablaba esos días aquí con los hermanos que compartimos los temas de familia. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el enemigo, y lo vemos visiblemente en cómo funciona la sociedad actualmente, descansa un día de hablar de todo el plan que el enemigo tiene para destruirles? Hay un día donde ustedes vean que hoy el mundo habló de una manera, no sé, acorde a las Escrituras. Todo el mundo. Abrimos todas las redes sociales, todos los canales de televisión, en las escuelas, todo el mundo habló acorde a la palabra de Dios. ¿Le pasó eso? Bueno, no va a pasar. Todo lo contrario. El mundo va incrementando la sociedad y el príncipe de este mundo va incrementando su ataque virulento una y otra vez y cada vez más violento contra los niños, el futuro. Jesús sabía claramente, ahí está el futuro. No podemos impedir que ellos lleguen al Señor. Hermanos, ¿saben qué? Es que están en una etapa en que todos lo están aprendiendo. Y si dejamos que esa ventana, miren, yo a veces les aconsejo a los padres, necesitamos poner mucha atención en una ventana de tiempo que no podemos descuidar. Es entre los 3, 4, 5 años y los 18 años de nuestros hijos. Hablo de 3, 4, 5 años, obviamente que no lo vamos a dejar de atender antes, ¿no? Hablo en cuanto a enseñanza. Cuanto más temprano, mejor. Porque la verdad es que después se independizan, ¿o no? Y empiezan a tomar decisiones, y es natural, y decisiones propias. Y ya el abanico de influencia es mucho mayor. Hay un tiempo, y si te pones a hacer memoria, son 13, 14, 15 años que tenés, ocúpalos bien, hermano. Hermana, ocupá bien ese tiempo en tus hijos. Son 15 años. Después podés aconsejar. Después podés ser Yo siempre digo, ustedes saben, yo a mis hijos les digo, mira, no te ofendas, yo no soy tu amigo, soy tu papá. ¿No? Tenemos una amistad, pero soy el padre. No juego el rol de amigo. ¿Vieron que hay padres que se hacen los cancheros? Dicen, yo soy amigo de mis hijos, salen y yo voy con ellos. Qué inmaduro, ¿no? Un padre que es amigo, tenés que ser padre, es tu tarea. Ahora, después sí, cuando ya crecieron, salieron de esa ventana de tiempo, bueno, sí, ya podés aconsejarle, obviamente, seguís teniendo autoridad, pero ya tenés que manejarla de otra forma. Ahí sí ya podés tener una amistad, ya es otra etapa de la vida. ¿Amén? Obvio que ellos deben seguir siendo respetuosos y seguir tu autoridad. Vos seguís teniendo influencia sobre ellos, pero ustedes saben, ya no es lo mismo. ¿O no? Hermanos, 15 años, ¿saben qué es? Nada. Trabajemos fuertemente en que ellos tengan palabra del Señor todos los días. A la mañana, a la noche, cuando vayas por el camino. No descansen. Mira, el mundo, el enemigo no pierde tiempo. No seamos inmaduros, no seamos inocentes. Debemos vivir una vida despierta en ese sentido espiritual. Amén. Entonces,
necesitamos dejar a los niños venir al Señor. Amén. No impedírselos. No ser de tropiezo para ellos. Si vamos a evitar ser de tropiezo para cualquier otro hermano, mucho más cuidémonos de no ser de tropiezo con los de casa. Amén. Con nuestros hijos. Cuidado. Que nuestra vida no sea un impedimento, hermanos. Que nuestras palabras no sean un impedimento, sino que sean un puente a Jesús. Amén. Que sean el camino hacia el Señor. Entonces, por un lado, les animo 3 cosas. La primera es, Jesús ama a los niños. Ama profundamente a los niños. Pero a través de ellos entendemos que Jesús ama a aquellos que están siendo despreciados. Amén. Obvio que después esos niños crecen y tendrán que tomar su decisión, si seguir o no a Cristo. Amén. Aquellos despreciados, el Señor les ama y les recibe, pero depende de esos que quieran seguir o no a Cristo. Pero eso no quiere decir que el Señor no les ame. Les ama y les abre la puerta. Amén. Lo segundo es que debemos ser, como adultos, quienes propicien la llegada de esos niños a Cristo. Es más, debemos ser enérgicos en que lleguen a Cristo. Debemos ser no inocentes, sino más bien muy intencionados en influenciarlos en la palabra. Muy intencionados. Miren, lo compartí esos días. Hermanos, en un canal de televisión veíamos algún debate, hace unas semanas atrás, veía un debate y estaban hablando sobre la educación sexual integral y todo lo que quieren filtrar a través de esa materia. Y una de las mujeres que defendían radicalmente incorporar a la ESI un montón de cuestiones de género terribles, decía, pero ella, indignada, decía, pero si yo hablo con alguno de los niños que en el colegio, dice, y los padres les dicen, los educan a los varones, a las mujeres como mujeres, como algo que fuera de lo normal, pero además, dice, les quieren imponer, les influencian en cuanto a la religión. Como si fuera algo terrible. Ahora no, lo que tenemos que hacer, y miren, se presentaba, y algunos ahí estaban de acuerdo, lo presentaba de cierta forma que uno como padre se tenía que sentir mal. ¿Y qué te querían hacer pensar? Que vos lo que tenías que hacer es decir, no, tiene razón usted, señorita, yo le voy a dar a mis hijos para que usted los influencie porque usted es mejor que yo. Ese era el pensamiento que se los voy a dejar al Estado para que me los eduque en espiritualidad, en sexualidad, en identidad. Se lo voy a dar al Estado. Eso es lo que pretenden. Pero mucha gente inocente o en ignorancia de lo que conlleva eso detrás, dice, no, claro, tienen razón, yo tengo que dejar que mis hijos fluyan en la información que reciben del mundo. Bueno, hermanos, nosotros los creyentes sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. No seamos inocentes. Yo he hablado con algunos cristianos que me dicen, yo con mis hijos les voy presentando el tema de a poquito, no los quiero influenciar mucho. Hermano, influéncielo mucho. Cuidado, hermanos. No seamos inocentes, seamos radicales. Amén. Y que tu vida propicie eso. Hermano, hermana de corazón, respaldemos nuestras palabras con nuestra vida. Porque si no es muy confuso para nuestros hijos eso. Es muy confuso. Amén. Respaldemos nuestra predicación con nuestra vida, con nuestros hechos. Y el tercer punto viene aquí al final, versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, ¿a qué se refiere el Señor con que el que no reciba el reino de Dios como un niño
Hermanos, miren, todos sabemos que los niños con inocencia, pero tienen pecado, ¿o no? Pues nacemos en pecado. Obviamente ellos tienen un corazón inocente, pero mienten o hay egoísmo y no lo podemos contener, nacimos con eso, ¿sí o no? No hablemos de los niños, porque a veces cuando habla de los niños parece que habla de sus hijos. Hablemos de nosotros, fuimos niños, ¿se acuerdan que fueron niños? ¿Y no eran a veces egoístas? ¿Y no dijeron ninguna mentirita? Porque no competían y no desafiaban a sus padres y ni habla, entonces éramos terribles pecadores. Porque nacemos con pecado. Obviamente que no hay un plan de maldad. Amén. Son niños. Éramos niños. Nuestro corazón hoy cambió, ¿o no? Somos plenamente conscientes de la maldad, del pecado, del mal. Pero el Señor no está diciendo que el simple hecho, o sea, por una cuestión natural de ser niño, en ellos es del reino de los cielos. Obvio, en ellos su corazón está cubierto por la sangre de Cristo. No, ¿de qué se van a arrepentir si no hay convicción de pecado? Amén. Pero no es el sentido al que se refiere, sino el carácter. Amén. ¿Cuál es el carácter? Porque no podemos, pues si no habla de que un adulto se vuelva infantil y volvamos todos a jugar, a armar el escalectri, nos juntamos acá con los varones de la iglesia a jugar con el escalectri o jugar a la bolita. No, el Señor no está llamando a volver en el tiempo. El Señor nos está diciendo que debemos tener esas características puntuales. Algunas de ellas son la confianza. Los niños confían plenamente en lo que le decimos, ¿sí o no? Lo que le decimos ellos confían. Si vos se lo decís, lo va a creer. Así se debe recibir el reino de Dios. La salvación, la gracia, el perdón de pecados se reciben por confianza. ¿O no? Sin confianza plena es algo intangible. ¿Alguno vio al Señor? ¿Alguno lo tocó? ¿Alguno estuvo ahí al pie de la cruz? ¿Alguno le vio resucitar? No, es por fe. Amén. Es una cuestión de confianza plena. Y el Señor está enseñando eso. El que no tenga la actitud de un niño no puede entrar. Es que nadie recibe la salvación si no tiene un corazón que confíe plenamente en el Señor. Y punto. Amén. Es una cuestión, es un rasgo fundamental. El que no confía en el Señor, no hay fe. Y no hay salvación. Amén. Pero además, en nuestro caminar, quiero llevarlo a los creyentes. Miren, si hay algo que muestran los niños es dependencia. ¿Sí o no? Los niños muestran plena dependencia de los adultos, de sus padres. Dependen en total. Miren, los niños no están pensando a ver cómo hago para comprar la comida de la noche. Nosotros sí. Pero ellos no. Ellos confían que se van a sentar y van a comer. Amén. Ellos tienen plena dependencia. Si tienen un dolor, van a llorar, no van a llamar al médico. Van a correr a la falda de la madre. Porque la dependencia es total. Hermanos, el creyente debe vivir esa vida con Dios. Por favor, entendamos esa verdad. Necesitamos tener esa característica, la dependencia total del Señor. Es que por más que no lo veas, es así. Tu vida depende del Señor porque tu respiración de hoy, de ese instante a recién, esa respiración que hiciste, dependió pura y exclusivamente del Señor. Cada respiración depende de su autorización, de que Él te lo dé ese oxígeno. Amén. Cada paso de tu vida, cada día de tu trabajo, cada día con tu familia, cada plato en la mesa, todo es dependencia del Señor. Entendamos esa verdad. Porque al fin de cuentas es así. Lo que tenemos que nosotros es entenderlo. La diferencia entre un creyente y un no creyente, alguien que es del reino de Dios y del que no lo es
es que el que no es del reino de Dios hoy está dependiendo de la gracia de Dios, de la gracia común. Están dependiendo, pero lo rechazan, no lo entienden. Pero el creyente, el que es parte del reino de Dios, vive en dependencia total y lo sabe. Es consciente. Y como dije al comienzo hoy, por eso es alguien que vive agradecido, que no pone a Dios en un segundo lugar ni en un tercero. Dios está en el primer lugar, le ama con todo su corazón porque depende de Él, porque entiende que es Él. Porque entiende que es Él el que le da la vida, el que le da la familia, el que le pone el alimento en la mesa, es Dios. El que entiende esa verdad, de ese es el reino de Dios. Del que no comprende, noten esto, del que no comprende que su dependencia está en la soberanía, en la providencia de Dios. No es el reino de Dios. De esas personas no es el reino. Jesús está siendo claro. Amén. Los niños son un gran ejemplo, pero véanlos, por favor. Aplíquenlo en su vida, vivan así con Dios. Vivan así con Dios, nos va a ir bien, hermanos. Vamos a vivir una vida conectada en la oración. Les pregunto, ¿los niños no piden lo que necesitan, sí o no? Claman, ni hablar cuando viven un tiempo difícil. No dejan de clamar hasta encontrar respuesta. Y no es a los 4 o a los 5, es al mes de vida, a los días de vida, al día de vida. Es una dependencia natural. Y estamos creados para depender de Dios. Está en nuestra naturaleza, hermano, escuchen esto. Está en nuestra naturaleza la dependencia, no la resistamos, porque vamos a morir espiritualmente si resistimos la dependencia. Les voy a dar un ejemplo más. A mí me impactó siempre las 2 veces que mis hijos nacieron, cuando los trajeron por primera vez a la habitación con la madre. Estábamos con Patricia y hora después, o no sé cuánto tiempo después, los traen, ¿no? Vieron con el Moisés ese transparente, ¿no? Y lo traen a la habitación. Y la enfermera dice, bueno, mamá, pobre las mujeres, ¿no? Ni descanso tenían. Y le ponen al bebé en su pecho. Y me llamó la atención, en las 2 oportunidades, eso se aplica a todos, obviamente, no a mis hijos, no es que mis hijos sean más inteligentes, todos nacen con esa capacidad, que lo pusieron cerca del pecho y la boca enseguida, yo digo, ¿quién le enseñó eso? A poner la boca y a tomar leche del pecho de la madre, pero ¿quién se lo explicó? La forma, la manera de succionar, nadie se lo enseñó, ¿no? Y cómo el Señor dio el calostro a la mujer para que en ese primer alimento reciba un montón de nutrientes. Bueno, no quiero hablar de todo eso, pero es maravilloso. Pero lo que quiero decir es, ¿se dan cuenta que nacemos en dependencia? Estamos marcados con la necesidad de depender. El tema es que el que no camina bajo la dependencia de Dios es como un niño que rechaza el alimento de la madre. Y así ve el mundo, muerto espiritualmente. Pero aquellos que recibimos vida del Señor, debemos reconocer que dependemos de Él. Le necesitamos. En cada respirar, cada día, en cada tarde, en cada noche, le necesitas al Señor. No te independices de Él. No te independices de Él, no es una capacidad. O más bien, esa necesidad de dependencia es algo que no lo vas a poder suplir con nadie. Nadie te va a satisfacer. Miren, reemplazar la dependencia de Dios por nosotros es la gran lucha. Porque fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron, independizarse de Dios, quitar su dependencia del Señor, querer vivir por su cuenta. Y ese es el mal que está en nuestros corazones, arraigado. Amén. Ese
luchar con la dependencia a Dios. Hermano, hermana, quiero decirte algo antes de ir al último ejemplo. Mira, depender de tu dinero, depender de tus bienes, te va a durar un tiempo. Y no te va a alcanzar para estar en plenitud. Depender de tu inteligencia te va a alcanzar un tiempo, pero mira, todo tiene un declive. Depender de tu fuerza física, de tu juventud, cuidado, porque mira que la juventud no es para siempre. Cuidado con pensar que podés depender de vos mismo. No podés, no te van a alcanzar. Y un día vas a estar solo ante la realidad de que te falta Dios. Amén. Y vas a tener que correr a sus pies y reconocer que dependes de Él. Amén. Acorta ese tiempo. Depende hoy del Señor. Por último, otra de las enseñanzas que creo que están en ellos, en los chicos, en los niños, y que quiero citar para el creyente es que debemos ser moldeables. Amén. Debemos ser moldeables. Hermanos, Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Y tu resistencia va a provocar disciplina. ¿Me viste, hijo de Dios? Niño del Señor. El Señor está formando en vos el carácter de Cristo. Y como buen padre que es, y sabiendo que ese carácter es el mejor carácter, va a trabajar en tu vida. Y te va a formar. Sé moldeable, sé dócil. Sé un hijo moldeable. No resistas el trato de Dios, no lo resistas. Más bien rendile tu vida por completo. Ponete en sus manos, que Él forme tu carácter. Amén. Sé como un niño moldeable. Sé como un niño dócil, que confía y depende. Que confía que si el padre le está diciendo que no, confía, aunque quizás tenga otra mirada, quizás no esté de acuerdo, sabe que el padre quiere lo mejor para él. Sabe que el padre quiere lo mejor. Quizás llore por un momento por el capricho, pero luego reflexiona y dice, mi padre quiere lo mejor. Yo quería ir a tal lugar y mi papá me dijo, no vayas. Yo quería ir, pero luego reflexiono y digo, qué bueno que es mi papá, Él me está cuidando. Vivamos así con Dios. Hermanos, seamos así con Dios, hijos dependientes, hijos que confían e hijos moldeables. Cuanto menos resistas el trato de Dios, mayor será tu avance en el reino, en el avanzar en el reino de Dios. Amén. Necesitas entender que tu corazón va a ser quebrantado las veces necesarias, pues ya sos hijo. Miren, yo a mis hijos no los suelto. Puede estar de acuerdo o no, pero si entiendo que lo que estoy haciendo es lo que corresponde hacer, no me rindo. Amén. Yo les invito a que sean igual en eso. Vamos a ponernos de acuerdo. No se rindan. Yo sé que a veces nosotros no somos Dios, ¿no? A veces nos convencen. A Dios no lo convencemos, hermano. Cuando Dios sabe que es lo mejor, es lo mejor. Podés llorar, patalear, hacer berrinche, tirarte el piso y dar vueltas. Podés hacerte que te ahogas. ¿Vieron cuando los chicos lloran? Que a nosotros nos pueden engañar, a Dios no lo pueden engañar. A Dios no lo podemos engañar. Sube una fiebre, ¿o no? De golpe subieron fiebre. ¿Qué pasó? Porque le dije que no. Increíble. Pero es así. Ahora, insisto, no pensemos en nuestros hijos. Pensemos nosotros, porque es fácil. Nosotros fuimos esos. Hermanos, a Dios no le podemos torcer el brazo, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo mejor. Sé moldeable. No luches con Dios. ¿Conocen a alguien que haya luchado con Dios y le haya ganado a Dios en su voluntad? No. La voluntad de Dios siempre prevalece porque su voluntad es perfecta, es buena, agradable. Amén. Seamos como niños. En resumen, y antes de orar, quiero decirte
Seamos un puente para esos niños, para que lleguen a Cristo. Seamos un puente para todos aquellos que hoy quizás nadie les recibiría. Nadie cree que puedan ser hijos de Dios. Prediquemos el Evangelio. Amén. Y eso aplica a todos los que tenés a tu alrededor y no tienen al Señor. Y por último, a modo personal, para tu vida, sé como un niño delante del Señor. No en lo inmaduro, no en lo infantil, sino en un corazón dependiente, moldeable, que confía plenamente en su Señor, en su Padre. Amén. Oramos, estemos de pie.